Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, paciente con la otra persona. Todos vivimos en ese intercambio, ¿no es cierto? Se llama relaciones interpersonales que pueden desarrollarse en el marco de una familia, de un matrimonio, pero también las relaciones son un tejido mucho más extenso y variado, y también hay relaciones laborales, relaciones vecinales, relaciones eclesiásticas, en fin, relaciones en los distintos círculos y escenarios de desenvolvimiento humano. Y sucede que no todo el tiempo nos sentimos con la capacidad de lidiar con otras personas, de resolver favorablemente todo aquello que no nos agrada de su parte, y vamos, que no son pocos aquellos que terminan, digámoslo así, fastidiados con las otras personas, y las relaciones entran en ese proceso de resquebrajamiento, de destrucción. Pues la paciencia, amigos, juega un papel vital en términos de relaciones saludables. De allí nuestro tema, paciente con la otra persona. Más que un tema, una necesidad, diría yo. Pues en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 2, San Pablo escribe lo siguiente y nos habla de las virtudes que nos llevan precisamente a ser pacientes con otras personas. Dice él, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Este es un texto con un escalonamiento extraordinario. Nos habla en primer lugar de la humildad y la amabilidad. Usted no va a lograr ser paciente con otras personas alrededor suyo, amigo, amiga, mientras usted no se reviste de la suficiente humildad y definitivamente si no actúa en forma amable con aquellos que le rodean. Y una vez que usted adopta, digámoslo mejor de esta manera, adopta este espíritu, un espíritu humilde, afable con los demás, entonces usted se acerca a algo que es importante también, la tolerancia. ¿Cómo puede ser usted paciente si no es tolerante? Y si usted es tolerante, es porque de alguna manera será paciente o está siendo paciente con los demás. Pues este es un texto extraordinario y San Pablo le cierra el candado cuando dice sean siempre humildes, siempre amables, siempre pacientes con otros y tolerando las faltas de los demás. Y la base de la tolerancia solo puede ser el amor, amigos, y el amor tiene esta fuerte arista, aceptación. Cuando usted ama a alguien es porque le ha aceptado tal y como la persona es. Tremenda escritura. Pues nos lleva entonces, nos insta, nos inspira esta escritura a trabajar con la pregunta ya de manera un poquitito más puntual en términos de ¿qué más podemos construir con esta palabra que se nos ha dado? ¿Cómo ser paciente entonces con la otra persona? ¿Qué es exactamente, amigo, amiga, lo que usted puede hacer para por fin lograr ser paciente con otros? Primera respuesta. ¿Cómo ser paciente con la otra persona? No te des por ofendido por su manera de ser. La traba en las relaciones interpersonales por lo general es que no nos gusta la manera de ser de alguien o de algunos. Y entonces entramos, yo diría, en esa absurda empresa e intento de tratar de cambiar a las otras personas. Tratamos de cambiarlas básicamente porque hay aspectos de sus personalidades, de sus maneras de ser, que no nos agradan. Entonces, en lugar de buscar el camino del acoplamiento, porque
que en lugar de transformar a las personas, cosa que es imposible, debiéramos más bien buscar acoplarnos con ellas y ellas con nosotros, ya que imperfección es algo que no solo se encuentra en las otras personas. Entonces, cuando logramos ese acoplamiento, logramos éxito, digámoslo así, en las relaciones. Pero esto requiere no darse por ofendido, en ninguna manera, por la manera de ser de la otra persona. Amigo, amiga, ¿cómo le está yendo a usted con esto? ¿Será que está tratando de forzar a alguien al cambio en lugar de hacer lo que justo estamos diciendo? Ya no tornar esto como una ofensa. Cuando ya usted no se siente ofendido, usted se relaja y usted puede trabajar más con esa imperfección o esa manera de ser que a usted le disgusta. Segunda respuesta, ¿cómo ser paciente con la otra persona? Busca comunicarte no en tu idioma, sino en el idioma de esa persona. Otra dificultad, amigos, en el orden de las relaciones interpersonales, que queremos que así como nosotros lo entendemos, lo entiendan los demás, así como nosotros lo vemos en lo personal, lo vean los demás, que así como nosotros lo interpretamos y lo queremos resolver, así los demás quieran hacerlo. Pero el tema es este: así como hay tantos idiomas en el mundo, así hay tantas también expresiones de comunicación entre persona y persona. Y es un absurdo, es realmente una impertinencia exigir en una relación que se hable solo en el idioma de la persona que está de este lado. Tengo que aprender, y usted también, amigo, amiga, a hablar con el otro en su propio idioma. Y así como es benéfico aprender otros idiomas para tener grandes oportunidades en la vida, o ya sea para lograr una mucho mayor comunicación y mejor comunicación, así también logramos grandes avances en comunicación de persona a persona cuando aprendemos a hablar en el idioma de la otra persona. ¿A qué me refiero con el idioma de la otra persona? Bueno, como la otra persona lo entiende, como la otra persona lo expresa, como la otra persona lo dice, como la otra persona intenta resolverlo. Cuando abandono mi posición mezquina, egoísta, y entonces hago ese intercambio en el campo de comunicación ajeno y trato de hablarle a la persona no como yo lo diría, sino como ella lo entendería. No usando mis palabras, porque puede ser que yo diga una cosa y la persona entienda otra, pero si intento hablarle en la manera en que ella lo entendería, entonces ya no le estoy hablando en mi idioma, sino en el suyo. Y eso, aunque yo no lo esté pensando, aunque yo no lo esté buscando, eso me lleva a ser paciente con ella. Tercera respuesta, ¿cómo ser paciente con la otra persona? No tropieces en sus imperfecciones, pasa de largo ante ellas. La imperfección ajena nos produce alergia, así es. De igual manera, la imperfección nuestra produce efectos negativos en los demás. ¿Qué es lo que se hace con las imperfecciones? Bueno, lo que ya dijimos. ¿Puede alguien, por bien intencionado que sea, cambiar a otra persona? No. De hecho, uno a sí mismo es bien difícil poderse cambiar uno a sí mismo, poder efectuar transformaciones propias. De ahí pues que necesitamos de Dios incluso. Dios es aquel que sí tiene el poder de transformar a todas las personas, absolutamente a todas las personas. Entonces eso significa echar nosotros un paso atrás y dejar de estar tropezando en las imperfecciones de la otra persona, más bien aprender, como dije ya, a pasar de largo, a no fijarse tanto. ¿Qué significa pasar de largo ante las imperfecciones ajenas? Significa no estar obsesionado con ellas. Significa no tener entre ceja y ceja aquella forma de ser de aquella persona, aquella defectuosidad conductual o actitudinal según nosotros la vemos.
entonces de paso le hacemos un bien al mundo, porque entonces hacemos que el mundo sea un lugar más flexible, más amistoso, donde las personas tienen el espacio para ser, aún con sus defectos, ser quienes ellas son en verdad. Eso, amigos, en tercer lugar. En cuarto lugar, sigo sumando, cómo ser paciente con la otra persona. No la juzgues, no la critiques en tu corazón. Es fácil juzgar, ¿no es cierto? Es fácil criticar. Es fácil colocarse en la posición de juez sobre los demás o sobre alguien en particular, y como juez solo comenzar a hacer la lista. Pero realmente la condición de juez es algo que la Biblia no nos, se puede decir, no nos permite adoptar. Al contrario, San Pablo escribió en una de sus cartas, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su Señor estará firme o caerá, pero fiel es Dios, que hará que esa persona esté firme. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que no nos corresponde, no es un papel que Dios nos ha asignado ser jueces de las demás personas. Y esto más añade él, que el único que puede juzgar a esa persona, hacerla caer o estar de pie es Dios, pero que Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que su tendencia natural en su forma de ser como un ser soberanamente divino, que la tendencia de Dios es más bien levantar, no destruir a la persona que está faltando en algo. Entonces no juzgues a la persona ni la critiques en tu corazón. Y 5, cierro con esto, acéptala justo tal como ella es. ¿Qué es aceptar a alguien? Es premiarla, es aplaudirle sus yerros, sus disconductas, no. Pero el primer aspecto para poder uno trabajar en pro de una mejor situación relacional es aceptar a la persona. Cuando uno acepta a la persona no significa que está de acuerdo con cómo esa persona es, con cómo esa persona piensa, habla o actúa. No necesariamente significa estar de acuerdo, pero significa, amigos, que la vemos tal y cual es, la valoramos en su conjunto tal y cual es, con lo bueno, lo malo y lo feo que tiene, y decimos, bueno, esto es lo que hay, entonces lo acepto, en principio. De ahí en adelante, la dinámica de las relaciones no, donde algo va a ir pasando, como dice el proverbista bíblico, hierro con hierro se aguza, y así la persona con la persona pareciera que están sacando chispas, pero de alguna manera se están ayudando y se están acomodando y se están acoplando unas personalidades con otras. Entonces la pregunta ha sido cómo ser paciente con la otra persona y les he brindado 5 respuestas. 1, no te des por ofendido por su manera de ser. Eso te hace ser paciente con ella. 2, busca comunicarte no en tu idioma, sino en el suyo, y eso te lleva a ser paciente con esa persona. 3, no tropieces en sus imperfecciones, pasa de largo ante ellas. 4, no juzgues a la persona ni la critiques en tu corazón. Y 5, finalmente, lo que también te hace ser paciente, acepta a esa persona justo, tal y como es. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Paciente con la otra persona.